Namaste. Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo en nuestro canal de YouTube. Esta vez vamos a ver cómo realizar una de las posturas más clásicas en yoga, que es el perro boca abajo, Adho Mukha Svanasana. Esta es una postura semi-invertida que requiere de distintas acciones que vamos a ir viendo paso a paso. Vamos a ir realizándola para no dañarnos, para hacerla correctamente. Entonces, para hacer Adho Mukha Svanasana, este perro boca abajo, que es una postura que nos sirve mucho de transición entre unas posturas y otras, entre posturas de pie, posturas de suelo. Es una postura que con el tiempo se irá convirtiendo incluso en una postura de descanso. Vamos a comenzarla desde una postura de cuadrupedia sobre nuestros 4 puntos de apoyo. Vamos a buscar ese Marjariasana que ya hemos visto en otros vídeos. Vamos a buscar esa elevación de la cadera hacia arriba. Importante aquí es que nuestras manos estén bien enraizadas, bien apoyadas en la esterilla. Importante que en esta postura la acción, el peso de nuestro cuerpo no recaiga en nuestras muñecas porque podemos dañarnos. Entonces, vamos a buscar esa acción desde nuestro cuadrupedia. Vamos a elevar la cadera hacia arriba y hacia atrás. Miraremos hacia nuestros pies y buscaremos esta V invertida, este perro boca abajo, con nuestro cuerpo. Bien, si ves que aquí, por querer tocar el suelo con los talones, la espalda se curva, lo que vamos a buscar es flexionar un poquito nuestras rodillas y que el peso viaje hacia atrás. ¿Sí? Desde esta postura tengo que ser capaz de levantar una mano, de levantar la otra, para que ese peso, como decía, no recaiga en nuestras muñecas y nos hagamos daño. Tenemos que repartir bien ese peso entre nuestras manos y nuestros pies. La energía viaja de manos a talones recorriendo toda nuestra espalda. Otro error común también es colapsar nuestros hombros, tenerlos muy cerca de nuestras orejas. Vamos a tratar de buscar ese espacio. En vez de hundir las cervicales, tratamos de alejar empujando bien la esterilla con nuestras manos. Ahí miramos hacia nuestros pies. Recordamos que si nos cuesta mucho, podemos flexionar las rodillas. Sí, esa anchura ideal puede partir desde cuadrupedia, también puedes construirla desde una plancha. Desde aquí puedes llevar pie derecho, pie izquierdo atrás, hombros encima de muñecas y desde aquí elevo caderas arriba y atrás y apoyo mis talones en el suelo. Si no dejo de empujar en todo momento, no colapso mis hombros, creo espacio, es una postura para alargar costados. Esta semi-invertida en la que el corazón ya está quedando por encima de nuestra cabeza. Y aquí poco a poco vas a ir encontrando esa comodidad, vas a ir notando cómo no solo estiras toda la cadena posterior de la espalda, sino también de las piernas, de todo el cuerpo. Podemos volver a construir desde cuadrupedia o desde plancha. Elevas arriba y atrás, apoyas talones. También puedes probar a flexionar una rodilla, a flexionar la otra. Encuentra tu comodidad, ombligo ligeramente hacia adentro, mirada dirigida hacia tus pies. Bien. Pues esta ha sido la postura de Adho Mukha Svanasana, perro boca abajo. Te dejo que te explores, que encuentres tu comodidad en este asana, que encuentres la manera más ideal para ti, para tu cuerpo, de realizarla, para integrarla correctamente en una secuencia de asanas. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente vídeo. Namaste.